Primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículo 51. Dice así: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En el Antiguo Testamento encontramos unos casos insólitos, cosas extraordinarias, más allá de nuestro entendimiento. Vemos la desaparición de un hombre llamado Enoc. Dice la Biblia que caminó Enoc con Dios y Dios le transpuso. Es decir, su cuerpo fue arrebatado al cielo. Lo mismo sucede con Elías. Elías fue arrebatado. De hecho, el profeta que lo estaba sustituyendo lo vio subir al cielo. Y no solo él, sino los profetas o la escuela de los profetas que estaban al otro lado del río Jordán. Pero vemos también en la Biblia otro caso, es el caso de Felipe. En este caso no fue traspuesto al cielo, sino trasladado de un lugar a otro. Dice la Biblia que el Espíritu Santo tomó a Felipe y lo llevó a un lugar. ¿Se puede imaginar ese tipo de transporte, hermanos? En un tiempo como este, donde hay tanto tráfico, y que el Señor nos trasladara, por ejemplo, de la ciudad de Santa Tecla a Soyapango en un segundo, menos de un segundo, sin vehículos, sino que aparecemos de repente ahí. Entonces, estamos hablando, hermanos, que esto, alguien puede decir, ¿será eso posible? Sí, la Biblia lo habla. Entonces, pero vemos el caso más emblemático, y es el caso de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que más de 500 hermanos estaban ahí siendo testigos cuando Jesús fue tomado al cielo. Jesús empieza a ascender. Entonces, y los ángeles que estaban ahí le dijeron a todos ellos: varones Galileos, ¿qué estáis viendo al cielo? Así como le habéis visto ir, así vendrá por segunda vez. Entonces vemos, hermanos, que este tipo, digamos, de desapariciones en esta tierra, entonces son cosas que Dios las ha dejado para que nosotros entendamos que esos eventos particulares se van a dar en un momento, en forma general, en la iglesia de Cristo Jesús. Los que estén muertos o los que estén vivos. Recuerdo tiempo atrás, escuché por televisión a una persona que creía, o quizás cree todavía, en los ovnis, en los extraterrestres. Quiero decirles desde ya que existe vida, pero oiga esto, existen demonios fuera de nuestro planeta y también ángeles, pero no son seres como nosotros. Entonces, por eso la Biblia dice, hablando de los principados y las potestades de los aires, ¿no? Entonces, y hay otras referencias bíblicas al respecto, y habla de los ángeles, pero no son extraterrestres como se concibe hoy en día. Entonces me recuerdo que esta persona que le estaban entrevistando decía, mire, si la Biblia habla de los extraterrestres, porque habla que un día van a haber una desaparición masiva en esta tierra. Y lo que va a pasar es que van a venir naves que se los van a llevar a los extraterrestres que están en la tierra. Es más, dijo él, esas personas ya aprendieron a comunicarse con los extraterrestres cuando hablan en otras lenguas. Entonces, hablando del cristiano pentecostal, ¿no? Entonces, realmente la gente, hermano, entrando en esa dimensión de sus propias ideas, queriendo encontrar un apoyo bíblico, lo cual la Biblia no está apoyando tal cosa, eso es algo totalmente distinto. Entonces, sino que la Biblia lo que está hablando es de una desaparición, así como Dios arrebató a Enoc, se llevó a Elías, trasladó a Felipe, aunque Felipe posteriormente, el cuerpo de él un día va a ser resucitado, y Jesús asciende al cielo. Entonces viene el momento
cuando la iglesia de Cristo, los que hayan muerto para ese momento y los que vivan en ese instante, dice la Biblia, serán arrebatados. Hay algunas personas que niegan este evento porque dicen, no existe tal rapto, porque en la Biblia no aparece la palabra rapto. Es cierto, no aparece en la Biblia la palabra rapto. Es una palabra sinónima, pero si no le gusta la palabra rapto, la palabra bíblica es arrebatamiento. Pero sí existe, lo que está en la Biblia, está respaldado. Entonces, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá, en 1 Corintios capítulo 15, y dice que es un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea, eso es en un momento dado, se va a dar. Así que estemos preparados porque Cristo viene por su iglesia. Es por eso, hermanos, que quiero hablar en esta hora bajo el tema, el día de nuestra graduación está cerca. ¿Cuántos creen que está cerca el día de la graduación? Claro que sí. Entonces, eso, hermanos, debe de formar parte de mi doctrina bíblica, porque es algo que va a ocurrir. Usted dice, yo no creo eso, me parece que es una fantasía. Aunque usted no lo crea, va a suceder. Va a suceder. Porque dijo Jesús, mi Señor, que el cielo pasará, pero mi palabra no pasará. O sea que lo que está escrito se ha de cumplir. Evidencias históricas están de lo que ha ocurrido y ha de ocurrir. Ahora, la iglesia de Corinto había tenido un problema, y es que se habían desenfocado de esa redención, de ese día del arrebatamiento, por acomodarse al pensamiento popular. Y esto es lo que sucede hoy en día también. Hay muchos hermanos porque el materialismo y otro tipo de filosofía o ideas o falsos, conceptos teológicos han llegado a su corazón, lo cual empiezan a negar y dicen, no hay resurrección. Es mentira. La vida es sencillamente la que vamos a vivir aquí y después que muramos no hay vida después de la muerte. Algunos de la iglesia de Corinto habían llegado a ese punto por la influencia de las ideas epicúreas de ese entonces. Y esas ideas, por ejemplo, epicúreas, entre ellas, claro, eran materialistas y negaban la sobrevivencia o supervivencia del alma más allá de la muerte. Ellos tenían unas ideas extrañísimas donde decían, el alma humana, ellos decían que era material. Interesante, ¿no? Y que cuando el cuerpo muere, muere también el alma. Entonces afirmaban que estaba constituida el alma de átomos, ¿no? Claro, había la muerte, se desintegraba y ya no había mayor posibilidad. No había vida después de la muerte. Ahí se conocen los famosos atomistas, ¿no? Dentro de ellos está Demócrito y otros filósofos. Y entonces decían, no hay castigo. Por tal razón, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Algunos viven con esta filosofía. Aquí es la vida y aquí es el cielo y aquí es el infierno. Así que hagamos todo lo que hagamos porque mientras estemos en vida aprovechemos cada oportunidad para hacer lo malo. Quiero decirles una cosa, hermanos. Nosotros somos totalmente diferentes al animal. El animal solamente tiene alma y cuerpo. Nosotros tenemos como seres humanos espíritu, alma y cuerpo. Y el espíritu es el principio de vida. Es el soplo de Dios. Es la imagen de Dios en nosotros. Por eso el alma sigue existiendo después de la muerte porque tiene espíritu. El animal no tiene espíritu. Entonces, por eso que el animal cuando muere, el alma deja de existir. Si alguien está pensando que va a ver a su mascota en el cielo, no la va a ver porque dejó de existir, ¿no? Entonces, pero el ser humano no. Entonces, por eso que el alma, cuando muere la persona, sigue existiendo. Ahora, ese tipo de enseñanzas que habían venido a la iglesia, entonces eso hacía que ellos empezaran a acomodar la Biblia al pensamiento filosófico. Tengan mucho cuidado. Nunca tenemos que poner la palabra de Dios abajo de un pensamiento religioso o filosófico, sino que la Biblia, el pensamiento de Dios tiene que prevalecer sobre cualquier otro pensamiento. Entonces ellos empezaron a tratar de acomodar y por eso llegaron a negar la resurrección, no todos, sino que algunos de la iglesia en Corinto. Pero hay una advertencia en cuanto a esto y está en primeros 2 versículos de este capítulo 15. Lea conmigo 1 Corintios 15, versículo 1 y 2, dice así. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveráis,
por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Aquí vemos un condicionante. Amada iglesia, no nos aferremos a ciertos pensamientos teológicos humanos, sino los pensamientos teológicos bíblicos, la teología bíblica. Aquí nos está diciendo que Pablo les había predicado el evangelio, el cual recibiste, el cual dice perseveráis, por el cual dice asimismo, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos. En otras palabras, si el cristiano llega a abandonar la doctrina del evangelio, entonces realmente lo que está diciendo es, en la conclusión del versículo 2, creer en vano. En otras palabras, comenzó bien la carrera, pero terminó mal, porque terminó negando la fe al final. Entonces, ¿eso qué significa? Significa, hermanos, lo que es en sí el pecado de la apostasía. Algunos hoy en día están abandonando el evangelio de Cristo, como algunos de las iglesias de Corinto estaba sucediendo. Entonces, a raíz de haber tratado de acomodar algunos criterios, pensamientos religiosos o filosóficos y creer que la Biblia le apoye en eso, entonces algunos empiezan a apostatar. La apostasía es un pecado que solamente el cristiano nacido de nuevo puede cometer. Algunos argumentan el hecho de que la persona que llega a apostatar es porque nunca fue salvo. Bueno, la Biblia dice en Primera de Juan, dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. En otras palabras, algunos estaban en la iglesia y se apartaron de los caminos de Dios porque nunca nacieron de nuevo. Es correcto. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, no eran parte del cuerpo de Cristo. Pero la apostasía no se refiere a esos casos. Gente confundida, sino personas con conocimiento y experiencia del nuevo nacimiento. Porque cuando dice aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, en el versículo 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía es el pecado de apartarse de la fe. Nadie se puede apartar de la fe si nunca la tuvo. Nadie puede apostatar de Cristo si no tuvo a Cristo en su corazón. Este pecado no lo comete una persona inconversa, sino solamente una persona genuinamente nacida de nuevo. Entonces, cuando dice aquí que esta es una de las señales, no solo de antes de la segunda venida de Cristo, sino previo al advenimiento del anticristo, es lo que está hablando en este contexto, de esta porción bíblica. Entonces, la pregunta es ¿por qué algunos se están apartando de los caminos de Dios? En primer lugar, podemos pensar por el debilitamiento en la fe, por la decepción que algunos le han causado, especialmente cristianos. Si usted ha sido decepcionado, ha sido herido mortalmente en su alma porque alguien le sirvió de pie de tropiezo, de mal testimonio, entonces algunos dicen, ¿para qué ir a la iglesia? Ahí solo hipócritas hay, ahí soy mentiroso. Su fe y mi fe no debe estar puesta en las personas. La fe debe estar siempre puesta en el Señor Jesucristo. Él es el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, hay personas que son tan frágiles que porque alguien le falló, cree que Dios le ha fallado. Entonces, eso hace que puedan caer en un pecado de prevaricación, es decir, actuar deliberadamente. Entonces, ir en contra del Señor y también por andar escuchando doctrinas de demonios. Lo dice la Biblia, algunos apostatarán. Lo menciona en una de las epístolas de Pablo a Timoteo. Algunos apostatarán escuchando doctrinas de demonios. Es decir, exponiéndose a ciertas conferencias, ciertas charlas, sabiendo que son doctrinas del infierno, creyendo que algo bueno puede salir de ahí. El error de Saúl fue ese. Dios le dijo que tenía que destruir todo lo que era anatema, pero él preservó el mejor ganado. Entonces, eso le sirvió a él de tropiezo. Algunos piensan que pueden extraer algo bueno de lo que Dios ha dicho que es malo. Entonces, si usted está creyendo que existe otro evangelio, es decir, otra manera de ser salvo, aparte de Cristo Jesús, si usted está cayendo en eso, le está dando ventaja a la duda. Y eso hará que la incredulidad llegue a su corazón y entonces usted pueda llegar a apostatar de la fe en Cristo Jesús. Entonces, por eso que
hay personas que están cayendo en esta situación. Y quiero decirles tristemente, aquí en nuestro país y en otros países se está dando. Y es algo que nos sorprende. Entonces, ¿pero por qué? Bueno, la Biblia ya lo habla. Entonces, cuando estamos viendo situaciones como esta, o personas que un día estuvieron dentro de las iglesias, entonces ahora están escuchando este tipo de cosas, están abandonando los caminos del Señor. Entonces, eso es lo que se conoce en la Biblia como el pecado de apostasía. Algunos quizás por confusión han entrado en esto. Pero hermanos, nosotros, dice la Biblia, dice, compra la verdad y no la vendas. Nosotros no debemos de permitir que nadie nos compre la verdad con regalos, con atenciones, con puestos, con privilegios. Hermano, tener el tesoro más grande que es Cristo Jesús, Él es nuestra seguridad de vida eterna. No podemos venderlo por 30 piezas de plata. Entonces, tengo que abrazar al Señor Jesucristo con todo mi corazón. Ahora, el proceso del desenfoque de la doctrina del Evangelio es sencillamente porque no se corta con las ideas y doctrinas falsas dentro de la misma cultura. En el versículo 33 al 34 de este mismo capítulo 15, dice aquí la Escritura: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Las malas conversaciones, está hablando de el estar metido, digamos, o exponiéndose a doctrinas que no son convenientes, corrompen, ¿qué cosa? Corrompen la fe que tenemos en nuestro corazón. Porque le estamos creyendo a la serpiente antigua, que vemos allá en el libro de Génesis, engañó a Eva, estando ella en un estado de perfección. Entonces, si nosotros estamos en un estado de no perfección, pues entonces somos mucho más vulnerables. Entonces el enemigo podrá engañarnos de una manera muy sutil. Así que, por favor, hermanos, esas ideas, ya sea que algunos todavía creen que puede existir una manera diferente de ser salvo o llegar al cielo, y no ir al infierno, afuera de Cristo, eso es realmente muy peligroso. Entonces, algunos, no todos, de la iglesia de Corinto creían en las ideas todavía epicúreas. Entonces, estas cosas tengo que cortarlas, porque si Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, y si Él es la verdad, Él es la única verdad. No es una verdad a medias, no es una verdad de un 70, un 80, un 90%, no. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Él es la verdad, es la verdad. Así que no existe verdad, en otras palabras, fuera de Cristo. Por tal razón, cualquier otra idea tengo que cortarla. ¿Por qué? Porque recuerde esto, que Cristo viene por su iglesia. Y el diablo va a tratar de dialogar con usted para que usted abandone su confianza en el Señor. La segunda parte de un proceso de desenfoque es por acomodar la Biblia al pensamiento humano. Y es lo que estaban haciendo, dándole razón o ventaja de duda a los epicúreos para que la Biblia se acomodara a ese pensamiento. En la Edad Media, lo que se conoció como el escolasticismo, era que creían que la Biblia, la única manera de entenderla era a través de estudiar filosofía. De ahí que los seminarios religiosos de aquel entonces se les exigía, por lo menos a todos los seminaristas, estudiar 3 años de filosofía para poder comprender la Biblia. De otra manera jamás lo iban a poder entender. Le digo una cosa, eso no es cierto, hermano. La única manera de entender, de comprender la palabra de Dios es tener al Espíritu Santo que la inspiró al nacer de nuevo. El Espíritu Santo nos ilumina para comprender. Por eso hay personas que no saben ni leer ni escribir, pero han nacido de nuevo y conocen la palabra del Señor. Por eso que hay gente, hermano, que disfruta de la palabra porque es el Espíritu de Dios. Entonces, no es que la Biblia tiene que acomodarse a la filosofía. No, la Biblia es el pensamiento de Dios sobre todos los pensamientos. Y no se puede poner la Biblia a la par de cualquier otro libro que le llaman sagrados. No, la Biblia es el único libro sagrado. Le guste o no le guste, pero es el único, porque es el que viene de parte del Señor. Ahora bien, no solamente ese proceso de desenfoque es por no cortar con ciertas ideas o cortar el cordón umbilical con la falsa doctrina de la cultura o tratar de acomodar la Biblia a los criterios humanos, sino también exponerse o escuchar o a darle ventaja de duda a las doctrinas heréticas que ya mencionamos. Pero también, hermanos, el problema es que cuando se llega a negar una doctrina en la Biblia, es negar la totalidad de la unidad granítica de la Biblia. Ellos estaban diciendo, la verdad que
no hay resurrección. Entonces Pablo dice, bueno, si no hay resurrección, tampoco Jesús resucitó. Y si Él no resucitó, tampoco murió. Entonces, si él no murió, sencillamente esto es algo vacío. Esto es una mentira. Entonces, cuando alguien llega a sacar una doctrina del contexto de toda la palabra de Dios, todo se desgrana. La Biblia no se puede mezclar, es una unidad, es pura y es santa. Por tal razón, nosotros no debemos jamás de permitir que alguien llegue a, digamos, a violentar o a negar una doctrina bíblica, porque si quitamos la resurrección, se quita todo. Por eso dice Pablo, si no hay resurrección, pues tampoco nosotros vamos a resucitar. Entonces, realmente, después de la muerte no existe absolutamente nada. Entonces, por eso que debemos de quitar ciertas cosas que nos están afectando. Por eso que algunos no se entusiasman con la segunda venida de Cristo. Es más, temo que algunos de ustedes que me escuchan, que están aquí o que están en cualquier otra parte de la tierra, o aquí mismo en el país, este tipo de mensajes dicen, no, para mí el materialismo, yo en esta tierra, yo hoy aquí quiero hacer el cielo. Lo siento mucho, aquí no puede ser el cielo. El cielo es, dice la Biblia, son cosas que ojo no vio ni han subido al corazón del hombre, las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, lo mejor está en la presencia de Dios. Pablo decía, para mí es mejor estar presente en Cristo Jesús. Es mejor. Entonces vamos en segundo lugar a ver la resurrección del Señor Jesús. Es la garantía de nuestra resurrección. Lea conmigo lo que dice el versículo 20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Es interesante, hermanos, porque cuando la Biblia habla de primicias, habla de lo que en el Antiguo Testamento estaba prefigurado. El día de la expiación, lo que se conoce como la fiesta del Yom Kippur, la fiesta más solemne y principal de todas de las fiestas judías, el día de la expiación. Al día siguiente, en otras palabras, el día domingo, se traía la primer gavilla de trigo en las manos del sacerdote para que él la levantara y diera gracias, porque estaba dándole gracias por la cosecha, no solo por la primicia. Entonces estaba hablando en fe estaba actuando de que vendría una gran cosecha y ya había una primicia, un adelanto. Cuando la Biblia dice aquí, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, es decir, de los muertos en Cristo. Significa que el Señor Jesús es primicia con los que resucitan con cuerpo glorificado. Sé que algunos se están preguntando, pero ¿cómo puede ser primicia si en el Antiguo Testamento hubieron resurrecciones? Sí, claro que sí, varias resurrecciones. En el Nuevo Testamento Jesús resucitó a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín, a la niña de 12 años. Bueno, pero resucitaron con el mismo cuerpo. Pero primicia de los que resucitan con cuerpo glorificado es Jesús. Es distinto. Lázaro fue resucitado, pero volvió a morir. Resucitó con el mismo cuerpo. Pero él es primicia de los cuerpos glorificados. Entonces significa que si Cristo resucitó con cuerpo glorificado, anuncia una maravillosa cosecha de resurrección de los muertos en Cristo y los que vivan para aquel entonces. Entonces la garantía suya y mía es que si Jesús resucitó con cuerpo glorificado, usted y yo tenemos garantizado un cuerpo nuevo, glorioso, como el cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces hoy estamos luchando con muchas cosas. ¿A cuánto les costó levantarse este día? Dice, mire, les voy a contar algo para que se rían de mí, hermano. Vea que un día de esto, sobre esta calle, solo que en la parte norte, estaba haciendo una visita a un pequeño hospital por acá. Si no había dónde estacionarme, entonces me estacioné al otro lado. Y como no hay pasarelas por ahí, entonces dije, bueno, está un montón de vehículos, uno para otro lado, doble vía. Y entonces, en ese momento, dije, voy a correr. Pero cuando quise correr, hermano, yo pensé que tenía la agilidad cuando tenía 18 años. Yo era una gacela, hermanos. Pero veo que se me trabaron las rodillas. Mire, yo me preocupé porque vi los vehículos y apenas alcancé a llegar a los zapitos que están ahí. Sentía que me pasaba el retrovisor por aquí y el otro por acá. Y entonces cuando ya quise cruzar al otro lado,
lo hice con más cuidado y con más espacio, porque dije, no, ya no tengo la misma agilidad. Entonces, todos sabemos que tenemos problemas con nuestro organismo, que se enferma, que el cuerpo también muere. Algunas hermanas están preocupadas por las arrugas, otras por las canas, otros por esto y por lo demás. Sin embargo, la palabra de Dios nos recuerda una cosa, que si Cristo resucitó con un cuerpo glorificado, usted y yo vamos a tener un cuerpo completamente diferente al cuerpo que tenemos. Un cuerpo, hermanos, en el cual no estará sujeto al espacio, al tiempo, a la materia. Entonces, la resurrección de entre los muertos, hermanos, es algo que usted y yo estamos esperando a los que han muerto en Cristo y también los que vivamos. Si es que vivimos para eso entonces vamos nosotros a resucitar. Entonces ahí Pablo empieza a mencionar, Cristo es la primicia. Luego habla él en el versículo 23, luego dice la resurrección de la iglesia, de los muertos en Cristo, y la resurrección general que va a venir al final de los 1000 años. Ahí van a resucitar comenzando con Caín hasta el último hombre que no recibió o no quiso recibir la amnistía de Dios, el perdón de Dios. Entonces, Pablo le dice ahí a los corintios, oigan, ¿cómo es posible que algunos de ustedes han dejado de creer esta doctrina? Y a él hace un desafío en el caso de algunos paganos que se bautizaban por los muertos. Eso está en el versículo 29. Y dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitarán. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Esta era una práctica no cristiana, pero era pagana, que esos paganos creían que había vida después de la muerte. O sea, vicariamente se bautizaban en nombre de ellos. Entonces Pablo dice, mire, si ellos, siendo paganos, creen que hay vida después de la muerte, ¿cómo es que ustedes, habiendo recibido el mensaje que yo les di, la palabra, el evangelio, porque lo recibió de primera mano de Pablo, ahora han dejado de creer en eso? No es que Pablo está diciendo que se debe bautizar por los muertos, y hay un grupo religioso que esto lo hace, esto no es bíblico. Eso lo hacían los paganos. O sea, Pablo les está diciendo, ¿cómo es posible que ustedes siendo cristianos deben de creer que hay vida después de la muerte? Y hay algunos paganos que sí creen que hay vida después de la muerte y por eso se bautizan por los muertos. En segundo lugar, pone otro testimonio de conciencia, que es que ellos estaban arriesgando. Del versículo 30 al 32, ahí Pablo empieza a hacer una descripción de los riesgos, de los peligros que él mismo y muchos empezaron a pasar por predicar el evangelio. Él dice, si no existiera resurrección de los muertos, ¿yo para qué me estoy esforzando y me estoy sacrificando y arriesgándome hasta la muerte? Entonces dice él, si no existiera resurrección, yo no haría esto, en otras palabras. Entonces, cuán, hermanos, peligroso es apartarnos de la sana doctrina por estar escuchando o no cortar el cordón umbilical con algunas ideas filosóficas y de religiones en las cuales en el pasado algunos anduvieron. Ahora bien, Cristo ha resucitado y si Él resucitó, ha garantizado la resurrección mía, suya y mía. Ahora, veamos lo espectacular de la transformación de nuestro cuerpo. En el versículo 40 dice aquí la Escritura, y hay cuerpo celestial y cuerpo terrenal, pero una es la gloria de lo celestial y otra de lo terrenal. Versículo 44, se siembra cuerpo animal y resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. El cuerpo que hoy tenemos es un cuerpo adaptado para el alma, pero el cuerpo glorificado será adaptado para el espíritu. Por eso dice, hay cuerpo animal, es decir, el que tenemos ahora, y cuerpo espiritual. O sea que en el mundo espiritual se ubica ese cuerpo, solo que está adaptado no para el alma, sino para el espíritu. Entonces, una de las características de ese nuevo cuerpo será eso. Además, es un cuerpo que no morirá. En el versículo 42 dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. El cuerpo hoy en día se va deteriorando y va a llegar un momento en que los gusanos harán un festín de él. Pero en el día, cuando seamos resucitados, si es que hemos muerto para ese momento, seremos, dice, transformados y lo corruptible será vestido de incorrupción. Es decir, que ya no entrará en un proceso de descomposición. Por eso en 2 Timoteo 1:10 dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo,
el cual quitó la vida, sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. El alma por sí misma, porque tiene espíritu, sigue existiendo. No está hablando de la inmortalidad del alma, desde el concepto filosófico griego, platonista, sino que está hablando del cuerpo. Inmortus, es decir, el cuerpo ya no va a morir. Entonces, eso significa que ya no se va a enfermar. Hoy necesitamos la sanidad divina, hoy necesitamos los milagros, hoy necesitamos vitaminas, claro que sí. Hoy necesitamos comer, hoy necesitamos muchas cosas. Pero en aquel momento será un cuerpo incorruptible. Así que le tengo malas noticias para los médicos. No van a tener trabajo allá. No habrá clínicas. Tampoco para los farmacéuticos. Tampoco para los que tienen funerarias. Allá no, se terminó todo. ¿Por qué? Porque habrá un cuerpo incorruptible. Entonces, ¿qué significa eso? Hermanos, si usted está batallando con una enfermedad, está batallando con un problema físico, hermano, quiero que sepa esto, que eso, hermano, va a terminar, tarde o temprano. Hermano, aunque ese cuerpo sea depositado en la tumba y usted llegue a la presencia de Dios, ese cuerpo se va a levantar cuando Cristo venga, lo va a levantar con un cuerpo incorruptible, lo cual significa que ya no habrá muerte. Por eso sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. La preocupación hoy en día, especialmente aquellos que trabajan con el genoma humano, están tratando de buscar el gen que está trayendo deterioro, el envejecimiento, y algunos creen que ya lo encontraron y que van a crear algunas pomadas o algunos medicamentos para no envejecer. Hermano, Cristo ya lo dijo, sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Entonces, hermano, solamente es cuestión de un cambio en un momento dado cuando Cristo venga. Entonces, por eso necesitamos entender que lo que viene es mejor que lo que tenemos en este momento. Además de eso, otra característica, que es un cuerpo lleno de gloria. No podemos dimensionar lo grande que esto significa cuando dice aquí en el versículo 43, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Este cuerpo es en un momento dado en deshonra. ¿Por qué? Porque el pecado lo ha deshonrado. Pero ¿qué va a cosechar? Gloria. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 13:43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Resplandecerán. Gloria. Jesús mismo está hablando. No sabemos la dimensión de lo que todo esto significa. Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Gloria a Dios. El cuerpo de Cristo resucitado era un cuerpo distinto. Una de sus estructuras era diferente. Los discípulos estaban a puerta cerrada. Después que Jesús resucitó por miedo, que a ellos los capturaran y los mataran. Pero Jesús, dice la Biblia, apareció a puerta cerrada en medio de ellos. De repente aparece. ¿Y cómo es que entró? Y la puerta estaba cerrada. Es que el cuerpo glorificado no está sujeto a la materia, ni al tiempo, ni al espacio. ¿Se recuerdan ustedes cuando Jesús resucitó? Le dijo a María Magdalena, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre y a vuestro Padre. Y posterior a eso, Jesús le dijo a Tomás, Tomás, mete tu dedo en mi mano y tu mano en mi costado. Ahora sí se le podía tocar, pero momentos antes no. ¿Por qué? Porque Jesús no había subido. ¿Y cómo es que subió? Eso es lo que se conoce como una ascensión privada. Se presentó a la presencia del Padre con la sangre derramada en la cruz del Calvario para remisión de los pecados. ¿Por qué? Porque el cuerpo glorificado se puede transportar en un abrir y cerrar de ojos a cualquier dimensión. Yo creo que alguno de ustedes dirá, pastor, ¿y eso es cierto? Sí, Jesús lo confirmó. Y Él dice, también tú vas a tener esto. Por eso de vez en cuando me gusta bromear y decir, vamos a estar en una galaxia de una a otra, a un otro lado, si es que existe, ¿no? Porque la Biblia dice que todos los que vemos aquí serán enrollados como un pergamino. Pero la velocidad y las distancias
la velocidad de la luz será una tortuga. Será un instante, vamos a cerrar de ojos. No habrá, hermano, ninguna dificultad en movilizarnos. Y será un cuerpo que nunca ha de morir. ¿Lleno de qué cosa? De sabiduría, de gloria, de inteligencia. La inteligencia, hermanos, que perdió Adán, la vamos a recuperar y aún más. Toda la imagen y la semejanza que perdió Adán se va a recuperar. Entonces, muchas cosas que hoy en día no conocemos. Por eso la Biblia dice en 1 de Juan, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. O sea, que estamos hablando de una vida de santidad, de pureza, de gloria, de poder, de sabiduría, de inteligencia. Algo impresionante, una computadora que usted y yo no conocemos en nuestro cerebro, si es que tendremos cerebro, no lo sé. Pero lo que sí sé es que vamos a tener algo, hermanos, que nosotros ni siquiera lo hemos sospechado. Pregunto, ¿cuántos creyeron hace que unos 100 años atrás que iban a existir computadoras? No. Así también lo que nos espera, no lo puedo entender, pero será mejor que lo que tenemos ahora en nuestro cuerpo. Pero es un cuerpo poderoso también. Dice en el versículo 43, en la segunda parte, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Este cuerpo es frágil, es cuerpo débil, pero resucitará en poder. Un cuerpo poderoso. No solo eso, sino que es un cuerpo que proyectará la imagen de Dios, así como la luz del sol se proyecta en la luna, o la luna proyecta más bien la luz del sol. Así también dice el versículo 49, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. O sea, esa imagen, esa semejanza, por eso Romanos 5:2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Son cosas, hermanos, que nosotros no podemos imaginar. Solo la Biblia nos da un pequeño vislumbre. Lo importante es que entendamos que si Cristo resucitó por usted y por mí, y Él es la primicia que anuncia una gran cosecha de resurrección para los muertos en Cristo y los que vivan para ese momento, entonces yo debo de darle gracias a Dios, porque no todo, oiga esto, no todo termina con la muerte. Lo que sí sabemos es que la cosa es difícil, los problemas, las dificultades, ahí van a terminar, los achaques físicos, todo se va a terminar. Ahora, por eso el cuerpo tiene que ser transformado. En el versículo 50 en adelante nos habla de la transformación de este cuerpo. Y dice el versículo 51, he aquí os digo un misterio. Cuando la Biblia dice misterio, significa que yo no lo puedo entender. Así que no tratemos de entenderlo porque jamás lo vamos a entender. Es como la encarnación. Dice Pablo en 1 Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Es decir, Dios se hizo carne en Cristo. Ahora, que quiero entenderlo, no lo voy a entender. Tengo que aceptar, es así. Muchos de nosotros se nos ha olvidado, por ejemplo, un poco de la física, cómo es que la energía eléctrica se transforma en luz y todo el proceso. Cuando usted llega a su casa, enciende el switch, usted no está analizando cómo se produce la energía, los electrones que van corriendo por un conductor y todo. No, encendemos y ya estuvo y disfrutamos. Así hay cosas que nosotros no podemos comprender, pero podemos disfrutarlas. Entonces de ahí que cuando la Biblia nos habla aquí, dice que es un misterio, es algo que no lo voy a entender, pero que sí va a suceder. El hecho de que no se entienda no significa que no ha de suceder. Así que esta transformación, dice este versículo, será para los cristianos. Dice, no todos, dice, dormiremos. Es un eufemismo que significa, no todos van a estar muertos, pero todos seremos transformados, entonces los que vivan. Entonces está hablando de la transformación de ese cuerpo para el que ha muerto o el que esté vivo. Pero también será en una manera tan rápida, yo le llamo a esto un microsegundo, cuando dice el versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. La velocidad que tiene cuando un párpado se abre o se cierra es superior a un segundo. Por eso que es imperceptible cuando nosotros estamos cerrando y abriendo el párpado, ni nos damos cuenta que eso sucede. ¿Por qué? Porque es tan rápido, así dice el Señor, así será. Cuando dice a la final trompeta, dice el versículo 52,
en un momento, un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ellos sabían lo que significaban las trompetas por la enseñanza del Antiguo Testamento. Las trompetas eran usadas, por ejemplo, en el libro de Números, y no lo busque en su casa, en el capítulo 10, habían formas en las cuales Dios había establecido para que existiera comunicación entre el liderazgo y el pueblo. Por ejemplo, en Números 10, y versículo 2 y 4, habla de la trompeta de reunión. O sea, había un sonido de trompeta cuando hacía que el pueblo se reuniera, porque Moisés tenía que dar algunas palabras al pueblo. Pero también había una trompeta de alarma. Números 10, 5 y 6 habla de eso. Había otro sonido de trompeta de batalla. Cuando venían los enemigos, entonces para que se prepararan para la batalla, era otro tipo de sonido. Números 10, 9. Había otro sonido de trompeta que era el sonido de trompeta de alegría. Era para convocar al pueblo a la fiesta. Números 10, 10. Pero también había otra trompeta de victoria. Eso lo vemos en Jueces 6, 4. Y también otro sonido de trompeta de peligro en Ezequiel 33, 3. Aquí he hablado de 6 sonidos de trompeta. Cuando la Biblia dice aquí, a la final trompeta, lo que está diciendo el Señor es que Él hará una convocatoria a todos los muertos en Cristo Jesús, en toda la tierra y en toda la historia, y los que estén vivos en ese momento porque han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, han nacido de nuevo. Esa convocatoria será la voz de Cristo Jesús. A la final trompeta, es decir, Jesús ha de convocar a su iglesia y será de una forma tan rápida. Por eso debemos de estar listos, porque no sabemos si en ese momento estaremos dormidos, estaremos trabajando, estaremos en la calle, estaremos en la iglesia, donde sea. Pero en ese momento el cuerpo será transformado, es decir, habrá un cambio estructural en todo nuestro ser, y también ese será el fin de la misma muerte. Por eso dice el versículo 53, ¿por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción? O sea, esa transformación del cuerpo, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria, es decir, será tragada, será comida. En otras palabras, ahí, hermano, ya la muerte no tendrá capacidad contra ese cuerpo. Ese cuerpo no ha de morir. Por eso, estimada iglesia, todos aquellos que han muerto en Cristo y usted persevera en Cristo, usted va a ver a sus seres queridos en la presencia de Cristo. ¿Por qué? Porque allá no habrá más muerte. Piense por un momento en lo que eso va a acontecer. Porque vamos a ver a Cristo Jesús nuestro Salvador, pero también a los que se nos han adelantado. Vamos a tener una hermosa reunión. Piense, una congregación de toda tribu, pueblo, lengua y nación, donde los muertos en Cristo resucitarán y luego los que vivamos seremos transformados, arrebatados juntamente con ellos. Oh, hermano, eso sucedió ya en el pasado. ¿Por qué no puedo creerlo? Si Jesús mismo lo dijo, a lo mejor usted dice, no lo creo. Aunque usted no lo crea, va a suceder. Ahora bien, si esto es motivo de inspiración, eso implica que debemos de aprovechar la exhortación del versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay 4 cosas aquí. Primero, la inspiración que esto produce en nuestra vida, que en un momento ya no voy a tener problemas con mi cuerpo, que voy a ver a Cristo, voy a ver a mis seres queridos que han muerto en Cristo Jesús, significa que eso me debe de ayudar a poner firmeza en cuanto a mis convicciones. Por eso en el versículo 58, así que, hermanos míos, estad firmes, firmeza en la doctrina. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo estaba viendo la gloria que se ha de manifestar, aunque el presente habían problemas. Usted y yo tenemos problemas, dificultades de toda naturaleza, pero quiero decirle una cosa, que hay un momento precioso y maravilloso donde Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, dice la Biblia. Entonces mantengámonos firmes, no se deje robar la fe, no venda la fe por un puesto, no venda la fe por una regalía, no venda su fe por nada. Las 30 piezas de plata Satanás las anda ofreciendo a todas las personas. Usted y yo tenemos el tesoro de tesoros, se llama Cristo nuestro Salvador. No abandone sus caminos del Señor. El diablo va a querer robar la fe de muchas maneras, pero hermano, he aquí la batalla de la fe. Por eso Pablo dice,
He peleado la buena batalla de la fe. ¿Por qué? Porque el diablo se la quiso robar muchas veces, pero tuvo la victoria. A pesar que las cárceles, la injusticia, no le robaron la fe a Pablo. Así usted y yo tenemos que perseverar, aunque el diablo nos quiera robar esa fe. Estar firmes, pero también habla de constancia. Es decir, inamovibles en cuanto a nuestra convicción, firmes en la fe. Firmes en Cristo Jesús, lo que dice el Señor en su palabra, 1 Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Gloria a Dios. No solo de participar del padecimiento, sino de la gloria que será revelada. Eso me produce constancia. Tercero, el consejo que está aquí en la tercera parte de este versículo, y dice, y creciendo en la obra del Señor siempre. La palabra crecer en el original significa abundar, significa algo por encima de lo ordinario o sobreabundancia. Crecer en la obra, en el servicio, significa que si yo estoy entonces viendo la venida de Cristo, yo debo de servir más allá de lo que estoy haciendo, por encima de lo ordinario. ¿Qué son las cosas ordinarias que estamos haciendo para Cristo y para los demás hoy en día? Ahora aquí nos está diciendo, si tú estás seguro de esto, entonces tenemos que redimir el tiempo. Esto nos inspira, nos motiva ¿a qué? Ir a hacer cosas extraordinarias, fuera de lo que hemos estado acostumbrados a hacer. O sea, crecer en la obra del Señor en cosas extraordinarias siempre, o sea, en forma continua. Hermanos, decidamos esta mañana a servir a Cristo como nunca antes. Eso implica ganar almas, evangelizar, eso implica discipular, significa ayudar a los que están débiles en la fe, conducirlos a los pies de Cristo, que no se aparten de los caminos del Señor. Significa orar por los enfermos, ministrar a las personas oprimidas por el diablo, echar fuera demonios, orar por todas las personas que están angustiadas. Crecer en la obra del Señor siempre. O sea, no solo podemos crecer en la fe, no solo crecemos físicamente, sino crecer en el servicio del Señor. Pregunto, ¿cree usted que puede hacer más de lo que ha hecho hasta este día? Claro que sí. Y además dice que ese trabajo tiene recompensa, no es en vano. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo que hacemos hoy en día, en la parte pública o privada, sea cual sea, se queda aquí. El día que nos vayamos, el trabajo que tendrá recompensa póstuma será el trabajo que hagamos para Cristo y para el prójimo. ¿Por qué? Porque estamos edificando una casa espiritual. Es decir, que las personas que estén ya en la presencia de Dios, llevar almas a los pies de Cristo, que estén en el reino de los cielos, eso es, hermano, lo que tendrá recompensa. Si lo hicimos para la gloria y la honra de Dios y por amor al prójimo. Esas cosas, dice que realmente no es en vano lo que se hace. La Biblia dice también, y sus obras con ellos le siguen. Entonces, eso va a tener recompensa en lo que se conoce en el tribunal de Cristo. Por eso, hermanos, trabajemos, hagamos todo lo que hagamos mientras estamos en este cuerpo, lo que el Señor nos ha mandado. El Señor Jesús también da una exhortación para prepararnos para este glorioso momento. En el capítulo 24 de Mateo, versículo 38, dice así: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabéis esto, que si el padre de familia supiera la hora que el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Aquí encontramos por lo menos varias exhortaciones, 5 exhortaciones. Primero,
La venida de Cristo es sorpresiva como ladrón en la noche. Vendrá en un momento que nosotros no lo esperamos. Podemos estar en un culto como este, en otra parte de la tierra, estarán durmiendo o estarán haciendo otras cosas, pero será sorpresiva. Además de eso, unos serán redimidos y otros no. Por eso dice, uno será tomado y otro será dejado. Uno estará en la cama y el otro será dejado y otro será tomado. Lo que está diciendo es, no todos van a recibir este milagro por no haber nacido de nuevo. En tercer lugar, estar preparados en obediencia. Eso es lo que Dios espera, obediencia. Tenemos que estar preparados porque no sabemos el día y la hora que esto debe suceder, pero también ser fieles en lo que Dios nos ha mandado a hacer. Dice, y le halló haciendo así, es decir, como haciendo su voluntad. Pero también la otra exhortación es que el que esté en una vida pecaminosa, cuando Jesús venga, vendrá las consecuencias eternas de condenación. No lo digo yo. Si usted mira el contexto de esta porción que hemos leído, habla de siervo. Pero este siervo malo, o sea, su corazón se rebeló contra Dios y empezó a hacer lo malo. Y dice la consecuencia, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y crujir de dientes. ¿Por qué sucedió eso? Porque sustituyó su confianza en Dios y puso su confianza en el pecado. En otras palabras, es una forma de apostatar, de dejar de creer en Dios, en Cristo, y poner su confianza en el pecado. Entonces, por eso las consecuencias es el lloro y el crujir de dientes. Entonces, en el llamado de Dios, hermanos, es importante. Es importante para que los que no han nacido de nuevo estemos preparados. Yo les puedo decir, si yo quisiera entusiasmarlos a todos y diría, mire, no se preocupen, le va a ir bien. Cuando Cristo venga, todos se van a ir. Pero hermano, la verdad es que no todos se van a ir. Podemos estar en esta iglesia. Usted puede ser un simpatizante del Evangelio. Y aquellos que me escuchan donde quiera que estén, le gusta el Evangelio. Lo importante es tener el pasaporte visado. Cristo en vosotros, dice la Biblia, es vuestra esperanza de gloria. ¿Y cómo sucede eso? Cuando me he arrepentido de corazón y por la fe en su sangre recibí el perdón de pecado por medio de su obra. Y me mantengo firme en esa confianza y no la vendo esa verdad por nada. Aunque me cueste lo que me cueste, pero seguiré adelante por Cristo Jesús. Si usted se mantiene firme en esa confianza, usted terminó su carrera. Pero hay personas también que en la iglesia se han empezado a descuidar. Han permitido voces extrañas, epicúreas, estoicas, voces del pecado, acomodarse al sistema de la sociedad. Y Dios dice, oye, ten cuidado, porque no sabes a qué hora yo voy a venir. En otras palabras, un llamado al reconcilio, los hijos pródigos.